¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a ver cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje. Nos dice que a mayor diferencia de potencial o presión que ejerza una fuente de FEM sobre las cargas eléctricas o electrones contenidos en un conductor, mayor será el voltaje o tensión existente en el circuito al que corresponde ese conductor. Aquí el ejemplo nos muestra una fuente de FEM, la cual corre a través de este circuito, que corre a través del voltaje, y nos dice que a mayor fuente de FEM, mayor será el voltaje que corre a través de este circuito. Nos dice también que las cargas eléctricas de un circuito cerrado fluyen del polo negativo al polo positivo de la propia fuente de fuerza electromotriz. Como nos muestra aquí la imagen, se ve que del polo negativo fluye el voltaje hacia el polo positivo. Nos dice también que la intensidad del flujo de los electrones de una corriente eléctrica que circula por un circuito cerrado depende fundamentalmente de la tensión o voltaje que se aplique y de la resistencia en ohm que ofrezca al paso de esta corriente la carga o consumidor conectada al circuito. Si una carga ofrece poca resistencia al paso de la corriente, la cantidad de electrones que circulen por el circuito será mayor en comparación con otra carga que ofrezca mayor resistencia y obstaculice más el paso de los electrones. Nos dice aquí que a mayor resistencia menor será la corriente y el voltaje que pasa a través del circuito y viceversa. El número 10 dice que para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito. La corriente eléctrica, lo que conocemos como corriente eléctrica, no es otra cosa que la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado que se mueve siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro de fuerza electromotriz FEM. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es que la corriente fluye a través del circuito. Está la pila que genera la energía, los cables de positivo y negativo a través de los cuales fluye la corriente, y la bombilla o el foco que por medio de una resistencia genera la luz. Nos dice que también que los requisitos para que circule la corriente eléctrica. Para que una corriente eléctrica circule por un circuito es necesario que se disponga de tres factores fundamentales. Aquí los tenemos en este ejemplo enumerados. Nos dice aquí que el número 1 es una fuente de fuerza electromotriz o FEM, como por ejemplo una batería, un generador o cualquier otro dispositivo capaz de bombear o poner en movimiento las cargas eléctricas negativas cuando se cierre el circuito eléctrico. Que aquí tenemos como el número 1, que viene siendo la pila. El número 2 nos dice que necesitamos un camino que permita a los electrones fluir ininterrumpidamente desde el polo negativo de la fuente de suministro de energía eléctrica hasta el polo positivo de la propia fuente. En la práctica, ese camino lo constituye el conductor o cable metálico, generalmente de cobre, que aquí tenemos en el ejemplo como número 2, que son los cables se representan en negativo y positivo. El número 3 nos dice que tiene que ser una carga o consumidor conectada al circuito que ofrezca resistencia al paso de la corriente eléctrica. Se entiende como carga cualquier dispositivo que para funcionar consuma energía eléctrica, como por ejemplo una bombilla o lámpara para alumbrado, el motor de cualquier equipo, una resistencia que produzca calor, calefacción, cocina, secadora de pelo, etc. Un televisor o cualquier otro equipo electrodoméstico o industrial que funcione con corriente eléctrica, que aquí en este caso viene siendo el 3, la bombilla o el foco. El número 3 nos dice que cuáles son las unidades de medida de voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia, y dónde se obtienen y de dónde se obtienen. Nos dice que la tensión de la fuente de energía eléctrica proporciona al circuito se mide en volt y se representa con la letra V. La intensidad del flujo de la corriente, que es I, se mide en amperes y se representa con la letra A. La resistencia R de la carga o consumidor conectado al propio circuito se mide en ohm y se representa con la letra griega omega. Estos tres componentes están muy íntimamente relacionados entre sí y los valores de sus parámetros varían proporcionalmente de acuerdo con la ley de Ohm. El cambio de parámetro de uno de ellos implica el cambio inmediato de parámetros de los demás. Pues aquí nos dice que los volts se miden con la letra V y nos representa el voltaje del circuito.
El flujo de la corriente se me representa con la letra I, se mide en amperes y se representa con la letra A. La resistencia se mide con la letra R y se mide en ohms, el cual se representa con la letra griega omega. Nos dice también aquí que las unidades de medidas del circuito eléctrico tienen también múltiplos y submúltiplos, como por ejemplo el kilovolt, el milivolt, miliamper, kiloohm y megaohm, que vienen siendo lo mismo de volts pero elevados en potencia. Por ejemplo, el kilovolt se eleva a 1000 o a 10 por 3, a la 3, el milivolt se multiplicaría por 10 a la menos 3, el miliamper será por 10 igual a la menos 3, el kiloohm igual por 10 a la 3, y el megaohm, que ya es más alto, que viene siendo por 10 a la 6. Aquí tenemos la ley de Ohm, en la cual nos dice que con esta variante solo será necesario tapar con un dedo la letra que representa el valor de la incógnita que queremos conocer, y de inmediato quedará indicada con las otras dos letras cuál es la operación matemática que será necesario realizar. Por ejemplo, si quisiéramos saber el voltaje, taparemos con el dedo la letra V y tendremos que corriente por resistencia nos daría el resultado del voltaje. Si quisiéramos saber la corriente, taparemos con el dedo la letra I y nos quedaría que voltaje entre resistencia nos daría el resultado de la corriente. Y para saber resistencia, igual taparemos la letra R y nos quedaría que el voltaje entre la corriente nos da el resultado de la resistencia. Y esa es la ley de Ohm. Y eso sería todo.